Bueno, arrancamos con el trabajo práctico número 8. En este trabajo práctico continuamos viendo el mismo tema que vimos en la última clase práctica. Vamos a seguir hablando de las máquinas termodinámicas, ¿sí? Cuando digo máquinas termodinámicas, englobo a los tres tipos de máquinas termodinámicas que ustedes han visto, que ya hemos estado hablando, que son la máquina térmica, propiamente dicha, la bomba de calor y el refrigerador, ¿sí? Para hacer un repaso muy rápido sobre esto, la máquina térmica es aquella a partir de la cual nosotros obtenemos trabajo. La bomba de calor, el objetivo de la bomba de calor es calentar la fuente caliente, y para ello nosotros necesitamos entregarle a la máquina una determinada cantidad de trabajo. Y en el refrigerador lo que buscamos es enfriar la fuente fría. El mismo caso que para la bomba de calor, el refrigerador necesita de energía para poder realizar, para poder cumplir con ese objetivo, ¿sí? En el tratamiento de estos sistemas manejamos por un lado lo que es el balance de energía en las fuentes, en las distintas fuentes que intervienen, fuente caliente, fuente fría, fuente de trabajo reversible. Dijimos que la fuente de trabajo reversible la vamos a denominar así porque consideramos que el cambio de entropía es cero, no así para la fuente caliente y fuente fría. Entonces, utilizamos por un lado el balance de energía, y por el otro lado utilizamos, en los casos que corresponde, es decir, cuando el sistema o cuando la máquina termodinámica opera de forma ideal, utilizamos la condición de reversibilidad, ¿sí? Que la condición de reversibilidad es un caso límite, es un caso extremo, en el cual esa máquina, sea de la cual estemos hablando, opera en su, llamémosle, nivel de máxima eficiencia. Bien, en ese punto de máxima eficiencia posible de alcanzar es donde se cumple la condición de reversibilidad, que el cambio de entropía del sistema es igual a cero. Bien, entonces a eso llamamos la condición de reversibilidad. Ahora, resulta que no siempre, de hecho nunca, en la realidad se puede alcanzar ese estado de idealidad. Bien. Y normalmente, en la realidad, según el diseño del dispositivo y de la máquina o del refrigerador o de la bomba de calor, de lo que sea que estemos hablando, va a trabajar por debajo de ese nivel de máxima eficiencia. Y por lo general se refiere a un determinado porcentaje del cual se hace referencia en términos de porcentaje a ese valor de máxima eficiencia, ¿sí? En la realidad yo les digo que no se puede alcanzar porque constructivamente un equipo siempre va a tener pérdidas adicionales, digamos, ¿no? Ya sea por rozamiento, pérdidas porque el sistema no está bien aislado en los casos que uno requiere que se aísle, pérdidas de calor por, por distintas formas que no necesariamente son las que nosotros analizamos acá, por radiación, por muchas cosas, el sistema no va a operar en su punto de máxima eficiencia. Con lo cual, en la realidad lo que se hace es un análisis respecto a ese nivel de máxima eficiencia. Es decir, por encima de ese punto no se puede, termodinámicamente, no se puede obtener mayor eficiencia. Por debajo sí, la que uno quiera, según el diseño del equipo de que estemos hablando. Bien. Bueno, acá tenemos en el primer problema un ejemplo que es que puede hacerse un análisis cualitativo, ¿sí?, de esto, pero que yo le voy a proponer también que ustedes, no lo vamos a hacer ahora, pero que ustedes hagan un análisis cuantitativo para llegar a una conclusión. Y este ejercicio es muy interesante en el sentido que permite que ustedes jueguen, por llamarlo de alguna forma, con distintos valores y se planteen distintas situaciones. Bueno, dice, una máquina térmica reversible
funciona entre dos depósitos de calor, con temperaturas T1 y T2, respectivamente. ¿Sí? T1 es la temperatura más alta y T2 la temperatura más baja. Ese es el sistema. Ahora dice, se sugiere que una caja fría a una temperatura T', donde T' es menor que T2, es decir, es aún más baja que las dos temperaturas de las que estamos hablando inicialmente, sea mantenida a esa temperatura, removiendo el calor de la caja fría mediante una bomba térmica reversible, ¿sí? Una bomba de calor, que descargue el calor a la fuente T2. Bueno, en la guía ustedes tienen un esquema, ¿sí? Que está dibujado ahí, yo lo he dibujado de otra forma. Lo que pregunta el problema es si de esa forma, si haciendo esa modificación al sistema original, es decir, tenemos un sistema original que es una máquina térmica convencional, como la que ya hemos venido viendo, que tiene una fuente caliente que está a una temperatura T1, una fuente fría que está a una temperatura T2, ¿sí? Y bueno, una fuente de trabajo reversible para completar el sistema. Este es el sistema inicial de una máquina térmica cualquiera, en este caso reversible. Bien. La propuesta es agregar en el medio de esto una caja fría, una fuente fría, ¿sí? Cuya temperatura es menor a la de T2, ¿bien? Es decir, menor a la temperatura de la fuente fría original, pero para eso yo necesito que esa temperatura T2, esa temperatura T', mejor dicho, sea mantenida a esa temperatura baja de alguna manera. Bueno, lo que se propone es usar una bomba de calor, ¿sí? Para extraer el calor de esa fuente, para mantener la temperatura baja, utilizando parte del trabajo que se obtiene en la máquina térmica original. Y de esa forma, al tener una fuente con una temperatura mayor, es decir, de alguna forma que el delta de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría aumente, lo que pregunta el problema es si se mejora la eficiencia. Yo les he dibujado de nuevo al sistema de esta forma. ¿Eh? El primer caso es el sistema original, bien, y en el segundo caso tenemos al sistema con la propuesta de modificación que nos menciona el problema. Entonces, esta propuesta es agregar esta fuente, ¿sí? Que está a T', que está a una temperatura más baja, ¿eh? Pero para poder mantener la temperatura en esta fuente, lo que se hace es se utiliza una bomba de calor, ¿sí? Que extrae calor de la fuente fría, lo envía a la fuente que está a la temperatura 2, y para ello utiliza parte del trabajo que ha sido generado en la máquina térmica, ¿sí? Una parte de ese trabajo lo utiliza para hacer funcionar esa bomba de calor. Y de esa relación de trabajo, bueno, saldrá un trabajo resultante que es al final el que yo voy a obtener de todo este conjunto, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes, así a primera vista, que puede pasar con este sistema? ¿Mejora la eficiencia esta segunda opción con respecto a la primera? ¿O qué preguntas nos tenemos que hacer para responder a eso? A primera vista se ve que la fuente de trabajo reversible eh, está entregando trabajo, o sea que tiene una merma en rendimiento. Yo creo que dependería de cuán bajo esté prima, porque ahí podría ser la diferencia entre si fuera directamente T2. Y capaz que ese trabajo que entrega la fuente no es lo suficiente como para que sea menos eficiente. Ok, bien. Es válido el razonamiento de Gastón. ¿Algo más? El nivel de razonamientos que puedan proponer sobre este problema da una idea de si están entendiendo los conceptos de las máquinas térmicas, de la bomba de calor, del refrigerador y demás, ¿sí?
hay que tomarse un tiempito para pensarlo, para analizarlo. Fíjense que este problema no tiene ningún número, no propone ningún valor, con lo cual se puede hacer un análisis desde el punto de vista conceptual y hasta se puede hacer una demostración matemática, ¿no? Para llegar a la respuesta. Pero no quiero entrar todavía en eso, sino desde un punto de vista conceptual de los conceptos que todavía tal vez no están bien afirmados, pero de por lo menos los conceptos que hasta ahora tienen. ¿Qué más? Me gustaría escuchar alguna otra opinión. No importa si es la correcta o no, ahora en esta instancia eso no es importante. Pero sí que propongan o que manifiesten lo que puedan llegar a concluir. Estoy mirando el chat está muy silencioso. Hasta ahora Miguel y Gastón hicieron sus observaciones. Para que mejore la eficiencia, ¿debería obtenerse más trabajo? Buena pregunta. ¿Qué pensás? Que sí, porque la ecuación de la eficiencia dice eso. Correcto. Bien. Ese es un buen punto. Es decir que si yo voy a trabajar con los sistemas, obviamente estamos hablando de un sistema en su conjunto que debiera ser el mismo, ¿sí? Solo con la adición, llamémosle en el interior de este sistema, es como que le agregamos esa fuente fría. Pero yo, para poder comparar los sistemas, tengo que decir, bien, mis puntos de comparación entre los dos sistemas, ¿cuáles son? T1 y T2, en ambos casos, tienen que ser los mismos, ¿sí? T1 y T2 yo no puedo cambiar. Lo que agrego es esta T'. Y la otra cosa que es igual en ambos casos es el calor que entrega T1 en cada uno de los sistemas, porque si yo cambio el calor que entrega el sistema en un caso y en el otro, ¿sí? Ya estoy hablando de sistemas distintos. Después, los calores intermedios que se van dando, los calores y trabajos que se van dando entre los sistemas ya posteriores a T1, esos adaptarán su forma según cómo sea el funcionamiento, ¿sí? Pero si yo parto de la premisa de que T1 y T2 son iguales y que además que el calor que entrega T1 también tiene que ser el mismo para yo poder comparar los sistemas, para que el sistema sea más eficiente, la propuesta, el trabajo que yo obtengo como resultante de todo este embrollo que se hace acá, debería ser mayor, ¿sí? Este trabajo debería ser mayor al que yo obtengo en el sistema, que es simplemente la máquina térmica. Así que ese es un buen punto de partida. ¿Qué más? Profe, ¿las temperaturas son constantes? Las temperaturas son constantes, correcto. T1, T2 y T' también. Temperatura constante. En el segundo caso, para producir trabajo, tengo una fuente fría que está a una menor temperatura. Correcto. Entonces ahí podría estar la diferencia en el trabajo que se obtiene. ¿En cuál? Yo les puse nombres acá. En el nuevo sistema, en el segundo, digamos, yo sigo teniendo una máquina térmica acá, ¿verdad? Ahora, como bien dice Cristian, creo que fue, esta temperatura T' es menor a T2. T2. Por lo tanto, uno puede decir, ok, si las temperaturas son distintas, si la temperatura T' es menor que T2, probablemente el trabajo que yo obtenga de esta máquina térmica, en este caso W1, que le llamé yo, probablemente sea mayor a W. ¿Correcto? Ese es el razonamiento que está planteando Cristian. Sí. Bien. ¿Está bien eso? Porque sí, yo tengo un mayor delta de temperaturas entre las fuentes y eso tiene
un impacto directo en la cantidad de trabajo que yo voy a obtener. Bien. Ahora, el cálculo de la eficiencia de este nuevo sistema yo no lo voy a hacer con el trabajo solamente que obtengo de la máquina térmica. Sí, porque a ese trabajo que yo obtuve de la máquina térmica, parte de eso lo utilizo para hacer funcionar la bomba de calor. Y el restante trabajo es el que a mí me queda disponible para utilizarlo como resultante de la máquina compuesta, esta le llamemos, ¿no? Así que el trabajo final que yo obtengo es el que voy a utilizar para calcular la eficiencia de este nuevo sistema. Pero está bien la observación de que este, sí, va a ser mayor al del sistema original, este de acá, el W1. ¿Algo más? Vamos muy bien con los razonamientos que están planteando hasta ahora, ¿eh? Profe, de acuerdo a lo Sí. que yo dije, y tomando el razonamiento actual, es posible que W sea igual al W de arriba. Ajá, Ese W al sí, de arriba. a este. Está Es muy bien. posible, hay que ver cuánto vale W'. ¿Cuánto vale, perdón, qué? W'. ¿Y de qué va a depender esto? Del FTR. La Perdón, de nuevo. diferencia de temperatura. ¿De T', de alguna forma? De T2 sobre T'. Ajá, ok. O sea que ya nos vamos acercando, pero todavía no estamos en condiciones de responder. Es decir que la eficiencia de este nuevo sistema, de alguna forma, a partir de lo que dijo Miguel, tal vez puedan ser iguales o no en función de esta temperatura. Sí, profe. O esta temperatura no importa qué valor tome con respecto a la eficiencia global. Ahora, T' es menor que T2, Sí, entonces, ¿cuál es la fuente fría ahí? T'. Para el sistema de la bomba de calor, la fuente fría es T'. Ajá. ¿Qué pasa cuando T' es muy fría? ¿Qué pasa con W'? T' muy fría, W' es muy chica, ¿Muy chica? claro. Pues se A supone ver. que la bomba de calor está evacuando calor de T'. Ahí Juan dice es mayor. O sea, si yo le quiero sacar calor a una fuente que está muy fría, ¿me va a costar más trabajo o menos trabajo? Más trabajo. Me va a costar más trabajo. Con lo cual, Bien. analicemos cualitativamente de nuevo, ¿no? Si T' supongamos que es mucho menor que T2, yo para sacarle esta cantidad de trabajo, esta cantidad de calor, Q'2 le llamé, voy a necesitar más trabajo de la fuente de trabajo reversible, ¿correcto? Sí. Pero por otro lado, si T' es muy baja, comparada con T1, ¿cómo va a ser el trabajo que voy a obtener de la máquina térmica? Mayor. Mayor. Muy alto. Mayor. Ajá, y Por la entonces, diferencia de temperatura. correcto, por la diferencia de temperatura. ¿Me siguen con el análisis? Es decir, que mientras más baja sea T', por un lado a la máquina térmica le conviene,
porque voy a obtener más trabajo. Pero a la bomba de calor no. Pero a la bomba de calor no, porque para mantener esa temperatura voy a requerir más trabajo. Y entonces, Lo que gana un lado lo tiene que gastar en otro. medio que sí, ¿no? Medio que lo que gano en la máquina térmica lo consumo en la bomba de calor. Ahora, ¿son iguales? ¿O Y no? posiblemente porque Q2 es el mismo. Estamos llegando al mismo resultado. Se compensan W1 y W'. Ok, bueno. Yo lo que les propongo para confirmar esto, y es lo que va a ser interesante para ustedes y que les va a dar un muy buen ejercicio en este tipo de problemas, es que le asignen números. Los que ustedes quieran. Asígnenle un valor a T1, asígnenle un valor a T2 y asígnenle un valor a T'. ¿Bien? Y el otro valor que va a haber que asignar como fijo para los dos sistemas es Q1, la cantidad de calor. Yo necesito 1 por lo menos para poder arrancar a hacer cálculos. Entonces, si hacemos eso, si ustedes hacen eso, pueden empezar a calcular las otras variables, digamos, del sistema. Entonces, si yo parto que la eficiencia de la máquina térmica la calculo de esta forma porque las temperaturas son constantes, ¿correcto? Entonces ahí puedo calcular la eficiencia de la máquina térmica. ¿Bien? En función de las temperaturas, porque son constantes. Y porque es reversible, acuérdense de eso, ¿no? Calculo la eficiencia de la máquina térmica, asignándole valores a un valor determinado a T1 y un valor determinado a T2. Y además, asignándole un valor cualquiera a Q1, ¿sí? Que es la cantidad de calor que sale de la fuente caliente, yo puedo calcular el trabajo, ¿verdad? Porque si tengo la eficiencia y como dato y Q1, puedo calcular cuál es el trabajo que sale de acá. Entonces, ya tengo la información del sistema original para una determinada temperatura T1, T2 y una determinada cantidad de Q1. Bueno, ahora, para el sistema compuesto, yo puedo también calcular la eficiencia de la máquina térmica, ¿sí? En función de T1, obviamente tiene que ser la misma que usamos para el caso anterior, T', le doy un valor, le asigno un valor, cualquiera, obviamente tiene que ser menor a T1 y T2, menor a T2, entonces podemos calcular la eficiencia de la máquina térmica. ¿Bien? Y con la eficiencia de la máquina térmica podré calcular el W1 que me entrega la máquina térmica. Un análisis similar, pero para la bomba de calor voy a tener que calcular en función de las temperaturas, porque son constantes, el coeficiente de performance, ¿sí? Puedo calcularlo. Si yo conozco las temperaturas, puedo calcular el coeficiente de performance de la bomba de calor. Y con el coeficiente de performance de la bomba de calor, yo puedo evaluar, ¿sí? El W'. Ahora ustedes me van a decir, pero Q'2, que vendría a ser este, ¿cómo lo calculo? Bueno, fíjense, de la fuente fría, de la fuente T', entra Q1' de la máquina térmica. Y sale Q2' solamente, es decir, estas dos cantidades en valor absoluto son las mismas. Es decir, todo el calor que la máquina térmica le entrega a T', la bomba de calor se lo tiene que extraer, de modo tal que la temperatura se mantenga constante. ¿Sí? Todo el calor, repito, que la máquina térmica le entrega a T', ¿sí? La bomba de calor lo debe extraer. ¿Mm? Y lo tiene que mandar a T2. Entonces, en base a las temperaturas que ustedes van a definir, cualesquiera sean, y en base a un valor definido de Q1, que le asignan un valor, el que quieren, lo pueden hacer con 1 kilocaloría, con lo que se les ocurra, van a poder calcular numéricamente W por un lado, y después para el sistema compuesto van a poder calcular W1 y W', y por lo tanto van a poder, mediante la diferencia de estos dos, calcular W. Y ahí, mediante la comparación del W del sistema compuesto y del W del sistema simple, llamémosle, van a poder decir si la eficiencia mejora o no.
Y ahora, si bien el análisis ya nos queda una idea de qué es lo que puede pasar, lo que ustedes pueden hacer es cambiar T'. Volver a calcular con un valor de T' distinto, con un valor de T' mucho más bajo del inicial, y después le pueden utilizar otro valor, y después pueden utilizar otro valor de T1 y otro valor de T2. Entonces yo les sugiero que como práctica hagan varios escenarios, propongan varios escenarios de temperaturas distintas. De Q no es necesario cambiar, el calor puede ser siempre el mismo, lo pueden analizar por una kilocaloría como valor de Q1, pero sí cambian las temperaturas y vean qué es lo que pasa. Planteen distintos escenarios y evalúen qué pasa con el W que obtienen en la máquina térmica simplemente y qué pasa con el W resultante del sistema compuesto. Y eso les va a dar la respuesta a la pregunta que les plantea el problema, si se mejora la eficiencia. ¿Se entiende? Eso para Perfecto. verlo de una forma que tal vez es más fácil, ¿no?, de visualizarlo en términos numéricos, pero eso les va a ayudar también a entender el concepto de esto, plantear varios escenarios. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro de este razonamiento cualitativo que fuimos haciendo? Es ¿Algo que no correcto haya...? suponer, Sí. profe, es correcto suponer entonces que W1 es igual a W más W'. Sí, 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 porque ¿Puede ser así también? en este sistema me decís, ¿no? Claro, ahí. Correcto, sí, sí. Porque uno mira la fuente y dice, bueno, ¿qué entra y qué sale? Las fuentes no acumulan, ¿sí? En este caso, la fuente de trabajo reversible no acumula, digamos, trabajo. O sea, lo que yo obtengo, esto yo lo grafiqué así simplemente para que se vea justamente eso. Entra W1 y ese W1 parte, se transforma en W' y el resto es W. Con lo cual sí, el W este resultante vendría a... W1 vendría a ser igual a la suma de W' más W. ¿Mm? ¿Algo más? ¿Algo más que no les haya quedado claro de los razonamientos que algunos de ustedes hayan estado haciendo, que a otros no les haya quedado claro de dónde surgen esos razonamientos, de decir, che, si las temperaturas cambian, ¿por qué obtengo más trabajo? ¿Mm? Bueno, por lo visto está claro o no, y no se animan a preguntar, que eso sí es riesgoso por lo menos. Bueno, entonces yo les propongo eso, en este problema, que le den números y que planteen diversos escenarios. ¿Sí? Y eso les va a ayudar a manejar mucho más fluido este tipo de sistemas compuestos. Bueno, vamos a ir ahora al problema número 3. Dice, una heladera se mantiene a una temperatura de 2 grados centígrados. Cada vez que se abre la puerta y se colocan en su interior artículos a la temperatura ambiente, se introduce un promedio de 50 kilocalorías, produciéndose, sin embargo, solo un pequeño cambio en la temperatura del frigorífico. Es decir que podemos asumir que la temperatura de la heladera es constante. La puerta se abre 15 veces al día y la heladera opera al 15% del coeficiente de eficiencia ideal. Después nos da el costo de la electricidad, es de 6 pesos o dólares, o la moneda que quieran, kilowatt hora. Y nos pregunta, ¿cuál es el importe de la factura mensual correspondiente a la heladera? Bueno, a ver, ¿qué piensan que tenemos que empezar a plantear? ¿Qué se les ocurre que podemos plantear? ¿Qué cosa nueva sale en este problema?
Ya no es un coeficiente ideal, profe. Bien. ¿Y eso qué significa? Que no toda la energía que consume la convierte. Que no cumple la condición de reversibilidad, puede ser. Bien. Que, que no cumple la condición de reversibilidad. Es decir, que acá, en este sistema, esta heladera, la heladera es una máquina termodinámica, un refrigerador en este caso, ya no opera de forma ideal y como consecuencia no cumple la condición de reversibilidad y por ende el cambio de entropía no es cero. Ahora, eso no quita que yo, para el análisis, parta de la condición de reversibilidad, pero después la corrija. Porque el problema me da la información para poder corregir cuál es mi desviación con respecto a la condición ideal. ¿Sí? Pero bien la observación de que en este caso, esta heladera tal cual como opera, ya no opera de forma ideal. Bueno, ¿y qué vamos a plantear para resolver el problema? ¿Qué información tenemos? Nuestro sistema. ¿Sí? Siempre partimos del sistema, siempre les sugiero que lo dibujen para que lo puedan visualizar y entender mejor. ¿Mm? Bueno, ¿cuál es la fuente fría? La heladera, La Puerta. heladera. Ah, no, ¿A qué temperatura está la fuente fría? 2 grados. a 2 grados, a 275. Ahí está. A mí me gustó más. ¿Eh? Vamos a poner acá 275, ¿sí? Kelvin. Bueno, ¿y la fuente caliente cuál es? Las 15 veces por las 50 kilocalorías. A ver, ¿qué más? Esa es la cantidad de calor. ¿Cuál es la fuente caliente? 750 kilocalorías. ¿El ambiente? La puerta que se abre. Bueno, ahí hay dos cosas. Una es el calor y la otra es la fuente caliente. ¿Sí? No tenemos que confundir entre las dos. ¿Eh? ¿Cuál es la fuente caliente? El Separemos ambiente las dos sería. cosas. El ambiente, El como dijo el ambiente. compañero. El ambiente, ¿sí? El ambiente en el cual está la heladera, ¿bien? Que en este caso, si bien el problema no nos dice, podemos asignarle un valor, ¿sí? De temperatura ambiente que puede ser 20 grados, por ejemplo, ¿sí? Centígrados, ¿eh? O 25 podrían asignarle, bueno, puede llegar a cambiar un poquito el resultado del problema según la temperatura, pero le asignemos un valor ahora de 20 grados centígrados, es decir, 293 Kelvin. Y uno puede considerar también, como es un ambiente, digamos, que la temperatura de ese ambiente es constante. ¿Mm? Bueno, ahora sí. ¿Cómo interpretamos esa información que nos da el problema para seguir asignando datos a este esquema? Profe, el pequeño cambio que se genera en la heladera, ¿lo consideramos muy pequeño como para despreciarlo Correcto. o hacemos que varíe? No. Al decir, sin embargo, solo un pequeño cambio en la temperatura del frigorífico podemos considerarla constante. A eso se refiere, Bien. digamos. Profe, Sí, si no fuera pequeño el cambio, ¿cómo lo representamos?
sería una flecha que estaría ingresando a la fuente fría. Si hubiese variación de la temperatura de la fuente fría, tendríamos que saber cuál es esa variación y tendríamos que tener información para poder, ya sea o calcularla o saber alguna función para evaluar su variación. Una temperatura inicial o una temperatura final de la fuente fría, o saber cómo cambia esa temperatura a lo largo de la transferencia de calor. La pregunta es para saber, o sea, lo que pregunta en realidad es el trabajo que se utiliza en el refrigerador. Bien, bien. O sea, ¿cuál es, antes de poder yo calcular el importe de la factura mensual, necesito saber el trabajo? ¿Sí? Es decir, esto de acá. ¿Bien? El trabajo que yo voy a necesitar para hacer funcionar esta máquina térmica. ¿Qué más? Y como tenemos las temperaturas, puede calcular el, ¿cómo se llama? El coeficiente de performance. El Se coeficiente de multiplica por performance. 7 y eso Bien. es dQ sobre dW. Entonces ahí despeja el dW. Ok. Bien. Ahora una pregunta, si querés. ¿Cuál calor? Las 15 Las veces. 50 calorías. Las 50 kilocalorías, profe. Ok, bien. Y las 50 kilocalorías, si yo las tuviese que representar en el diagrama que tenemos acá, ¿dónde las represento? Es el calor que tenemos que sacar de la fuente fría. Ajá, bien. Entonces yo acá voy a poner QF, ¿sí? Y QC. El Q que sale de la fuente fría y el Q que entra a la fuente caliente. Bien. Siempre es recomendable que a este diagrama lo puedan graficar en la forma más completa posible, es decir, las temperaturas, el trabajo, el calor de la fuente caliente, el calor de la fuente fría, porque a veces hablamos de calor, pero no hacemos referencia a cuál calor. Y ahí eso a veces puede ser razón de cometer una equivocación, ¿sí? Tenemos que ser bien específicos en el sentido de a qué calor nos referimos. Entonces, representamos acá esquemáticamente el QF, el de la fuente fría, y el QC de la fuente caliente. Ahora sí, este dato que tenemos del problema, ¿qué es? Es el calor frío que se extrae de la fuente fría. Bien, ¿están todos de acuerdo con eso y todos lo interpretan de la misma forma o a alguien le queda duda sobre eso? Sí, profe. Pienso lo mismo. Bien, ok. O sea, cada vez que entra calor a la heladera, cada vez que ponemos algo, exactamente ese calor que entra se lo saca, ¿no? Se lo extrae. Así sería la Correcto. interpretación. Exactamente, es decir, Ah, cada vez bien. que yo abro la puerta, es como que abro la máquina termodinámica acá, es como que abro la puerta y lo que hago es le pongo una cantidad de calor adentro y la máquina térmica tiene que funcionar, ¿sí? a la fuente fría y sacar ese calor que entró. Bien, entonces cada vez que yo abro la puerta y meto las 50 kilocalorías, la máquina térmica lo que tiene que hacer es extraer eso para mantener la temperatura de la heladera constante. ¿Sí? Ahora, este valor de W, ¿en qué periodo de tiempo, en qué condiciones lo tengo que analizar? ¿Para qué condición tengo que calcular este valor de W? En horas, profe.
Ajá. El problema que me pide el importe de la factura mensual correspondiente a la heladera. Por lo tanto, el trabajo que yo voy a tener que calcular para la heladera, ¿a qué tiempo corresponde? Un mes, 30 días. 30 días. Bien. Y ese valor de 50 calorías, ¿para qué, a qué valor, digamos, se corresponde de tiempo, si se quiere? No está muy bien hecha la pregunta, pero ese valor de 50 kilocalorías, ¿es el equivalente al mes de funcionamiento de la heladera? Sería 15 por 30. 15, porque son 15 veces al día, por 30, y además Por 50 kilocalorías. por 50 kilocalorías. Es decir, cada vez que yo abro la heladera, introduzco 50 kilocalorías. En el día hago esa operación 15 veces. Por lo tanto, son 15 por 50 en cada día. Y además yo tengo que hacer eso, considerar el análisis por 30 días. ¿Bien? Y eso me va a dar el valor de QF. ¿Bien? Y como dijo la compañera hace un momento, como las temperaturas son constantes, yo puedo calcular el coeficiente de performance ideal de la heladera, ¿sí? A partir de la definición, ¿bien? Puedo calcular el coeficiente de performance ideal, de nuevo, ¿sí? Cuando yo utilizo las temperaturas, calculo el coeficiente de performance ideal, es decir, hasta acá estoy asumiendo que la heladera se comportaría de forma ideal. Y si consideramos estas temperaturas que yo les estoy proponiendo acá, ese valor les va a dar 15,27 aproximadamente. El coeficiente de performance ideal de la heladera. Pero la heladera no opera de forma ideal. Resulta que la heladera opera al 15% del coeficiente de performance ideal. Es decir, que yo, para calcular el coeficiente de performance real, tengo que afectar a ese valor por un factor de 0,15. ¿Sí? Claramente, en un refrigerador, el coeficiente de performance real va a ser siempre menor al ideal. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener ese valor. Es decir, de un coeficiente de performance de 15, para el caso ideal de la heladera, bajamos a un coeficiente de performance de 2,29. ¿Bien? Se fijaron en casi todos los dispositivos de estas características, aires acondicionados y heladeras, traen la etiqueta con, con el nivel de eficiencia. ¿Sí? Van a ver ahí verde, amarillo, rojo, algunas traen varias líneas que dan una idea de la eficiencia. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, Bueno, eso el A es la justamente... mayor eficiencia. Exactamente. Bueno, eso justamente hace referencia al coeficiente performance de ese dispositivo. ¿Eh? Que si bien probablemente algunos lo traen, es más, si ustedes se fijan en algunos, si por ahí tienen en la casa alguno todavía no lo tiene pegado ahí, algunos incluso traen el valor, ¿sí? Del coeficiente performance puesto. Obviamente ese coeficiente performance se determina en función de ciertas condiciones, porque si yo acá cambio la heladera, cambio la temperatura de la fuente caliente, es decir, a la misma heladera la pongo a funcionar en un lugar donde hacen 40 grados de calor, el coeficiente performance no va a ser lo mismo que si a la misma heladera la hago funcionar en un lugar en donde la temperatura son 20 grados. ¿Sí? Entonces, no es que cada heladera o cada dispositivo va a tener un valor fijo de coeficiente performance, va a estar afectado de alguna forma por sus condiciones de trabajo. No es lo mismo si yo a la heladera le pido que enfríe a 0 grados que si yo le pido que enfríe a 5 grados. La temperatura de la fuente fría va a ser distinta, por lo tanto el coeficiente de performance también va a ser diferente. Bien,
Pero más allá de eso, las condiciones propias de fabricación de la heladera van a hacer que esa heladera no opere a un valor de coeficiente de performance ideal, ¿sí? Siempre va a estar por debajo. Entonces esa es la otra variable que va a hacer que el coeficiente de performance cambie. Entonces, ese valor que ustedes pueden llegar a encontrar en alguna heladera o aire acondicionado, lo que es un valor promedio, ¿sí? En condiciones estándares. De hecho, algunos traen una nota ahí que dice, este valor de consumo energético está dado para condiciones estándares, bla, 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 bla. Entonces, por ahí, fíjense y van a ver, van a encontrar relación en eso con esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, ya tenemos el valor del coeficiente de performance real para la heladera, es decir, ya adecuamos a las condiciones reales. Y por otro lado, ya sabemos cómo se calcula el coeficiente de performance en función del calor y del trabajo, ¿sí? Estamos hablando de un refrigerador, con lo cual ese valor de coeficiente de performance, el real, ¿sí? El real lo vamos a calcular en función de QF y W, ¿sí? QF es mi objetivo, enfriar la fuente fría, y W es el trabajo que yo le tengo que entregar, y a ese QF ya dijimos cómo lo vamos a calcular, ¿sí? Bueno, ahí está despejado el W, va a quedar en función de QF y del coeficiente de performance. Y bueno, dijimos que QF van a ser las 50 kilocalorías por las 15 veces al día por 30 días, porque el análisis que quiero hacer es mensual, entonces a partir de ahí calculamos QF. ¿Qué signo tendría QF desde el punto de vista de las fuentes? Negativo. Negativo, ¿sí? El signo de QF desde el punto de vista de las fuentes, que es lo que hablamos en la clase pasada, tendría un signo negativo. Por lo tanto, para yo calcular el trabajo, voy a considerar este valor de las 22.500 calorías, surgen de hacer la multiplicación que repasamos recién. El trabajo me va a quedar de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, vamos a obtener un valor de trabajo negativo, que es coherente con lo que esperamos, porque el trabajo sale de la fuente de trabajo reversible, ¿sí? Por lo tanto, ese es el valor negativo. Y ahora simplemente multiplicando este valor, lo que podemos hacer es convertir, para obtener el costo, que es lo que nos pide al final el problema, es convertir este trabajo, y ahí ya lo trabajamos en valor absoluto, ¿sí? Ya no es necesario utilizar el signo para calcular el costo. Convertir estas kilocalorías en kilowatt hora, mejor dicho, ¿sí? Estas unidades de kilocaloría, convertirlas en kilowatt hora, y a partir de ahí, si yo ya sé cuánto vale el kilowatt hora, es decir, cuál es el costo del kilowatt hora, puedo calcular el costo total de la cantidad de kilowatt hora que consume mi heladera en estas condiciones, ¿sí? Eso lo vamos a hacer simplemente, esto yo lo simbolicé, importe igual al trabajo en valor absoluto, ya no me interesa el signo, por el costo. Este trabajo, de nuevo, tiene que estar en unidades coherentes a las que tengo mi unidad de costo, ¿sí? De los 6 pesos o dólares el kilowatt hora. Por lo tanto, lo que conviene acá es convertir las kilocalorías en kilowatt hora y a partir de ahí calcular, y les debería dar ese valor, ¿sí? 68,5. Esto para que lo verifiquen. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá tenemos el caso de, bueno, un refrigerador operando en una condición que no es la ideal, ¿sí? Que se va a dar siempre, digamos, en la realidad, pero en problemas también les puede tocar a veces un caso ideal y a veces un caso que no necesariamente es ideal. De nuevo, eso no quita que yo plantee la condición de reversibilidad. Yo acá, ¿dónde estoy planteando la condición de reversibilidad? La condición de reversibilidad la estoy planteando al plantear el coeficiente de performance ideal. Al hacer esto, de alguna forma yo estoy diciendo, bueno, ¿cómo operaría la heladera si es que fuese ideal? Y una vez que tengo ese valor de referencia, lo que hago es afectar mi valor ideal por el factor, en este caso el 15%, que me indica cómo va a operar en la realidad, ¿sí? Un comentario también al margen de esto, como yo les decía hace un momento, no es lo mismo, es decir, un mismo dispositivo, imaginemos un aire acondicionado. ¿Cómo va a ser el coeficiente de performance de ese aire acondicionado en un día de verano, muy caluroso,
con respecto al coeficiente de performance del mismo aire acondicionado en un día de primavera que no es tan caluroso. ¿Cómo va a ser el coeficiente de performance en un caso y en el otro? Va a ser Comparable. mayor en el día primaveral. En el día primaveral sería... Mayor. Ok, bien. ¿Coinciden todos con eso? Con lo que dijo Gastón. Sí, profe. Sí, ¿Por profe. qué? Porque si TC es mayor, entonces el denominador se hace menor y el coeficiente de performance. Ay, me perdí. Sí, sí. Sí, seguí, el razonamiento está bien. Si este valor es más grande, Claro, si fuera un día muy caluroso, entonces el denominador es más grande, pero el coeficiente de performance es más correcto. chico. Es decir, que si mi delta de temperatura, si la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría, estamos hablando de un refrigerador, ¿sí? O de un aire acondicionado, que es lo mismo. Si la diferencia de temperaturas entre la fuente caliente y la fuente fría es amplia, ¿eh? Entonces mi coeficiente de performance del mismo equipo, el ideal hablemos, va a bajar, y por lo tanto el real también va a bajar, ¿sí? Es decir, que ¿cuándo vamos a consumir más energía? ¿En un día muy caluroso o en un día no tan caluroso? Para la misma temperatura, si yo quiero enfriar siempre a una misma temperatura, yo quiero mantener la casa a 20 grados, y afuera en un caso tengo 25 y en otro caso tengo 35. ¿Dónde voy a consumir más energía? Bueno, va a ser más calor. Correcto, eso es ya más intuitivo, ¿sí? Pero bueno, de hecho así funcionan los aires acondicionados, ¿eh? Consume más energía. Esto también, ¿por qué se sugiere que, se acuerdan que había un tiempo en que se sugería mucho mantener la temperatura del aire acondicionado a cuánto? ¿A cuánto sugerían? ¿A 24 grados? Una cosa por el estilo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, tiene que ver con esto. Porque si uno pone el aire acondicionado a funcionar a una temperatura muy baja, el aire acondicionado va a funcionar, va a tratar de enfriar hasta donde más pueda. El tema es que el coeficiente de performance en ese caso va a bajar, y por lo tanto el trabajo que va a consumir ese equipo va a ser mayor, ¿sí? La energía va a ser mayor. Es decir, que el equipo de alguna forma, su eficiencia va disminuyendo a medida que voy ampliando el rango entre la temperatura fría y la caliente. Le van encontrando mucho sentido de nuevo a estas cosas que tal vez no sabíamos su razón. Sí, profe. Sí. Bueno, ese análisis es el que se espera también que ustedes mismos vayan haciendo, ¿sí? En base a estos planteos que nosotros vamos proponiendo en las guías. Bueno, vamos a avanzar. ¿Alguna duda sobre este problema? Bien. Vamos al problema 4. Problema 4. Este problema es un tanto largo, pero tiene una carga conceptual muy importante, muy interesante. Permite un análisis comparativo bastante rico, ¿sí? Así que préstenle mucha atención. Dice, una vivienda debe mantenerse a 21 grados centígrados. La temperatura exterior es de 3 grados, ¿sí? Es un día muy frío. Y la calefacción de la vivienda puede realizarse por cualquiera de los métodos alternativos siguientes. Este es un problema que se puede aplicar a la realidad, así como muchos de los que estamos viendo, tranquilamente. Bueno, la primera opción es adquirir trabajo de la compañía eléctrica, es decir, enchufar un equipo, y convertirlo directamente en calor, ¿sí? Con un rendimiento del 98%, utilizando un radiador eléctrico, ¿sí? Como seguramente la mayoría de ustedes tienen en la casa.
La segunda opción es adquirir trabajo de la compañía eléctrica y emplearlo en hacer funcionar una bomba de calor, es decir, un aire acondicionado operando en modo calor, que opera al 60% del coeficiente de diseño termodinámico ideal. Bien, esa es la segunda opción. Y la tercera opción para calefaccionar la casa es instalar una estufa que funciona quemando combustible en el interior de la vivienda con una eficiencia del 90%. ¿Sí? Una estufa a gas. Bueno, esas son las tres opciones que tenemos. Entonces repasemos. Por un lado tenemos el radiador eléctrico, la primera opción. La segunda opción es el aire acondicionado, funcionando en modo calor. Y la tercera opción es una estufa a gas. Todas esas opciones son para calefaccionar la casa. Bueno, ahora nos dice además, si la compañía de electricidad que genera la energía a partir del mismo combustible que el empleado en el método 3 y con una eficiencia del 41% de eficiencia del ciclo Rankine, tenemos que calcular la relación del consumo de combustible entre el método 1 y 2, entre el 1 y el 3 y entre el 2 y el 3. En base a estos resultados, indicar cuál es el método que consume menos combustible. Después dice, ¿cuál sería el método más barato si la bomba de calor trabajara al máximo coeficiente de diseño posible? Bueno, ahí nos da ya algunos datos para calcular. ¿Cuál sería el método más barato si la temperatura exterior es de 10 grados? Acuérdense que inicialmente nos está planteando que la temperatura exterior es de 3. ¿Cuál es el cambio de entropía por cada kilocaloría, por cada 1000 kilocalorías entregadas a la vivienda si el trabajo empleado por la bomba de calor proviene de una fuente de trabajo reversible? Bueno, a ver, acá vamos a empezar a hacer el análisis en función de las distintas opciones, ¿sí? El radiador eléctrico, la bomba de calor, la estufa a gas. A primera instancia, ¿alguno se anima a decir cuál podría llegar a consumir menos combustible de todos estos tres? Creo que la estufa de gas. Yo voy por el aire acondicionado. Ok. La estufa, Estufa, 2-1, la estufa gana. A ver, ¿quién más? Estufa gas. Estufa, 3-1. ¿Alguien más? Hay 57 participantes. A ver, juéguense. La estufa, la estufa. 5-1 la estufa, o 4, ya me perdí. ¿Qué más? A ver. El radiador, por el coeficiente de performance. Ajá. El método 1. Bueno, a ver, juéguense. Quiero 5, 6 opiniones más. La bomba de calor, profe. La bomba de calor, ok. Bueno, la estufa va ganando por... Hay uno más con la estufa, como 7-1 con el radiador, y en la bomba de calor creo que 2. La bomba de calor, ahí empieza a repuntar la bomba de calor. La bomba de calor. Bueno, opiniones divididas, lo cual es muy interesante. Bueno, empecemos a hacer el análisis. Ustedes ahora ya están o deberían estar en condiciones de poder hacer un análisis como este en función de los conceptos que hemos visto, ¿sí? Y esto es aplicable 100% a la realidad. Así que vamos por el análisis. Arranquemos con el radiador eléctrico, ¿sí? ¿Quién no tuvo o tiene uno de estos en la casa? Chiquititos, cómodos, uno de estos caloventores o uno de estos radiadores. Bueno, ¿qué información tenemos de ese equipo?
¿Qué información tenemos de ese equipo? ¿De dónde sacamos la energía? Primero, nosotros la energía la sacamos de la red eléctrica, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿qué información nos da el problema con respecto a ese equipo? ¿Y la eficiencia, profe? Ajá. ¿La eficiencia de cuánto? 0,98. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que Toda tiene la una energía eficiencia? se convierte en calor, A ver, de nuevo. que casi toda la energía consumida se convierte en calor. Es decir, que casi todo lo que yo obtengo de la red eléctrica, ¿sí? Vamos de forma más precisa, el 98% de lo que yo obtengo como trabajo de la energía eléctrica, lo convierto en calor, ¿verdad? Eso quiere decir que su eficiencia es del 98%. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bien. Entonces eso lo vamos a plantear de esta manera. Que la eficiencia del radiador eléctrico es, a ver, ¿cuál es el objetivo en todos los métodos? Calentar la casa, ¿sí? Por lo tanto, es el calor que yo le agrego a la casa, al ambiente, a lo que estamos hablando, ¿sí? Y yo necesito una determinada cantidad de energía eléctrica para hacer eso. Entonces, como bien ustedes dijeron, ese rendimiento me está dando una idea de, en el caso del radiador eléctrico, el 98% del todo el trabajo que yo obtengo de la red eléctrica lo convierto en calor, ¿sí? Si yo paso en esta ecuación W multiplicando el rendimiento, me queda exactamente lo que estamos hablando. Bueno, pero yo, ¿qué es lo que tengo que comparar al final? ¿Qué me pide el problema comparar? El problema al final de todo me pide comparar el consumo de combustible, ¿sí? Es decir, la masa de combustible en cada uno de estos sistemas. Por lo tanto, ¿qué tendría yo que hacer para saber cuánto combustible consumió el radiador eléctrico? ¿Con qué lo tendría que relacionar? Con los kilowatts, ¿verdad? ¿De dónde o de quién? Que consume el radiador. Bien, el radiador va a consumir una determinada cantidad de energía, ¿sí? Ahora, ¿esa energía de dónde viene? De la red eléctrica. Bien. ¿Y la red eléctrica qué hace para producirla? Consume combustible. Ok, consume combustible. Entonces yo de alguna forma tengo que tratar de relacionar el trabajo que utiliza mi radiador eléctrico, ¿sí?, con la masa de combustible que utilizó la compañía eléctrica para producir esa cantidad de trabajo. A partir de eso yo podría decir, ok, mi radiador eléctrico consumió tanta cantidad de combustible. ¿Bien? ¿Me siguen con el razonamiento? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, entonces yo voy a plantear de esta manera. El calor que tengo que entregar a la casa va a estar en función de la eficiencia, en este caso del radiador eléctrico, por la cantidad de energía que consume mi radiador. ¿Sí? Que es lo que estuvimos hablando recién. Ahora, yo tengo que relacionar esta cantidad de energía, el WCE, les llamé, con la masa de combustible. Bueno, entonces vamos a la compañía. ¿Qué dato teníamos de la compañía eléctrica? ¿Qué información tenemos de la compañía eléctrica? Puede volver al encierro. No tenemos. ¿No lo tienen ustedes ahí enfrente? ¿No tienen la Nos da guía el poder calorífico, el costo del combustible. de la compañía eléctrica? ¿Qué dato importante tenemos?
El costo por kilovatio. La eficiencia, profe, Correcto. ¿Cuál es esa eficiencia? del 41%. Sí, de un ciclo de Rankine, ¿sí? Normalmente esa eficiencia es una eficiencia normal para un ciclo de Rankine. ¿Ustedes ya han visto los ciclos o están en...? Sí, ya han visto los ciclos. Es una eficiencia de un ciclo de Rankine. Normalmente las compañías eléctricas que utilizan gas natural para producir energía eléctrica utilizan ciclos de Rankine, y esa es la eficiencia, ¿sí?, de la compañía eléctrica en este caso. Bueno, ¿qué significa que la eficiencia de la compañía eléctrica es 41%? ¿Igual a qué vendría a ser la eficiencia de la compañía eléctrica? El trabajo obtenido según la masa de combustible que necesito. La eficiencia está bien, la parte del trabajo obtenido, pero ¿con respecto a qué? Antes de la masa de combustible. ¿Cómo es la eficiencia de una máquina térmica? La compañía eléctrica no es otra cosa que una máquina térmica. Respecto al calor, profe. Correcto. La eficiencia es el trabajo obtenido respecto al calor que yo tuve que entregar. Ahora sí, ese calor que yo le tuve que entregar a la compañía eléctrica, ¿en función de qué está? De la masa del combustible. De la masa de combustible, y además Puede ser que la temperatura, profe. puede llegar a haber un efecto en la temperatura, pero yo al tener ya la eficiencia me independizo de las temperaturas. De alguna forma el valor de eficiencia ya me está hablando sobre las condiciones de trabajo de la compañía eléctrica. Pero el calor que yo le entrego a la compañía eléctrica depende de qué, de la masa del combustible, como bien ustedes dijeron, pero ¿qué, solamente de la masa? ¿O qué más necesito yo para poder calcular el calor aparte de la masa? El poder calorífico. No el CP, ¿no? El CP es otra cosa. El CP es el calor específico, que es totalmente distinto al poder calorífico. Yo necesito el poder calorífico. ¿Se acuerdan lo que era el poder calorífico? Lo hemos visto en algún ejemplo de algún práctico pasado. El poder calorífico me da la cantidad de calor que yo puedo obtener por unidad de masa de un determinado combustible. ¿Sí? Entonces, con la masa de combustible y el poder calorífico yo puedo cuantificar qué cantidad de calor le entrego a la compañía eléctrica, ¿sí? Entonces, volvamos. Si yo tengo como dato la eficiencia de la compañía eléctrica, y la eficiencia es igual al trabajo obtenido con respecto al calor, y a su vez el calor es el producto de la masa por el poder calorífico, bueno, yo puedo plantear estas cuestiones en forma, digamos, de matemática, en las ecuaciones, ¿sí? En donde la eficiencia de la compañía eléctrica es el trabajo que entrega la compañía eléctrica, ¿sí?, con respecto al calor que yo necesito darle. ¿Bien? Bueno, si yo despejo de esta ecuación el trabajo que me entrega la compañía eléctrica, me queda en función de la eficiencia y del calor, y a su vez, el calor, como bien dijimos, va a ser la masa de combustible por el poder calorífico del combustible. ¿Sí? Es decir, que yo puedo expresar el trabajo de la compañía eléctrica, una determinada cantidad de trabajo de la compañía eléctrica, en función de su eficiencia, que es el 41%, de la masa de combustible y del poder calorífico. ¿Bien? Ahora, si yo tomo esto que tenemos acá, este trabajo, ¿sí?, este trabajo de la compañía eléctrica, que ya está en función de la masa del combustible, y lo traigo a el trabajo que yo necesito para el radiador, ¿sí?,
ahora sí yo puedo expresar esta ecuación que tenía para el radiador del calor que necesito agregarle a la casa en función de la masa de combustible, y por lo tanto me queda en función de la eficiencia de la compañía eléctrica y del poder calorífico también. ¿Sí? Lo que hice acá fue reemplazar este W de la compañía eléctrica que necesita mi radiador en función de cómo lo obtiene la compañía eléctrica. ¿Mm? Y ahora sí, yo puedo expresar, ya en esta ecuación que ustedes ven acá, el calor que entrega el radiador eléctrico en función de la masa de combustible que se requiere para generar esa cantidad de calor. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, con cada método, con los 3 métodos, es establecer esa misma relación entre el calor que yo le tengo que entregar a la casa, ¿sí?, y el consumo de combustible de cada uno de los métodos. El calor que yo le tengo que entregar a la casa es el mismo, ¿sí?, porque las condiciones para los 3 sistemas tienen que ser las mismas. Es decir, yo para mantener la temperatura a 21 grados, creo que era, la cantidad de calor que yo le tengo que agregar a la casa para mantener la temperatura en ese valor tiene que ser la misma, sea que use el radiador, sea que use la bomba de calor, o sea que use la estufa de gas. ¿Sí? Bueno. Si surgen dudas, me van diciendo, ¿eh? Yo estoy tratando de ir paso por paso. Bueno, este sería el análisis entonces del calor que necesito yo entregarle a la casa mediante el radiador eléctrico. Vamos a hacer el análisis ahora para la bomba de calor. ¿Qué dato tengo yo para la bomba de calor? ¿El coeficiente también, profe? ¿Cuál coeficiente? ¿Es un porcentaje del sistema ideal? Bien, ok. A ese porcentaje se le llama rendimiento relativo. ¿Sí? Es el rendimiento relativo al rendimiento ideal. ¿Bien? O al coeficiente de performance ideal. Bueno, por un lado tengo el rendimiento relativo. ¿Qué más tengo? ¿O qué puedo calcular para la bomba de calor? En función de las condiciones que me da el problema. ¿El coeficiente ideal? Bien, ¿cómo lo puedo calcular al coeficiente ideal? Al coeficiente de performance. Con las temperaturas, profe. Correcto, con la temperatura de la casa, que es la temperatura que yo quiero mantener, y con la temperatura exterior. ¿Bien? Bueno, si yo estoy hablando de una bomba de calor, ¿cuál es la fuente caliente? ¿La casa? Correcto. ¿La fuente fría? Afuera de la ¿El casa. exterior? El exterior. ¿Bien? ¿Y la fuente de trabajo reversible? La compañía eléctrica, si quieren. ¿Sí? Bien, ese es mi análisis previo para la bomba de calor. Entonces, ya podemos ir planteando algunas cosas que ustedes dijeron.
Bueno, simplemente acá para el radiador eléctrico lo que hice fue, a partir de la ecuación anterior, expresarla en la masa del combustible, que es a lo que al final queremos comparar, ¿sí? Simplemente de acá, de esta ecuación, despejé la masa. Bueno, volvemos a la bomba de calor entonces. Coeficiente de performance ideal, ¿sí? El coeficiente de performance ideal de la bomba de calor estaría en función del calor de QC, ¿sí? Yo le llamo QC2, porque simplemente es del sistema este 2, sobre el trabajo de la compañía eléctrica, pero el ideal, ¿sí? Si yo voy a plantear el coeficiente performance ideal, QC es el valor que yo necesito para calentar la casa y ese es un valor fijo y definido. Pero si mi bomba de calor trabajaría en condiciones ideales, el trabajo requerido para eso sería un determinado valor también ideal. ¿Bien? Bueno, y ese coeficiente de performance, como ustedes dijeron, yo también lo puedo calcular a partir de las temperaturas, ¿sí? De la fuente caliente y de la fuente fría, es decir, de la casa y del exterior. Y ese valor lo puedo calcular. Tengo los datos para calcular ese coeficiente de performance ideal. Bien. En este caso me da de 16.33 en función de los valores de las temperaturas. Bueno, pero también tengo el valor del coeficiente relativo que les dije yo, que me permite calcular el coeficiente performance real, ¿sí? Tengo el valor del rendimiento relativo, que me dice que esta bomba de calor opera a un 60% del valor ideal. Es decir que si el valor ideal del coeficiente performance era 16.33, ¿sí? El coeficiente performance real de la bomba de calor va a ser menor que eso. ¿Cuánto? Un 60% de ese valor, ¿sí? Ahora, ese coeficiente de performance real está en función, yo lo puedo calcular en función del QC2, es decir, el calor que yo le tengo que entregar a la casa, y ahora sí, con respecto a el trabajo real que va a consumir mi bomba de calor. Bien. Entonces, el coeficiente de performance real está en función del calor que yo le tengo que entregar a la casa, que esa es una determinada cantidad, y con respecto al trabajo real que va a consumir esa bomba de calor. Si mi rendimiento relativo cambia, si es ahora del 50%, del 40%, de lo que fuere, por lo tanto el trabajo que yo voy a consumir también va a cambiar, ¿sí? Mientras más ineficiente sea mi bomba de calor, más cantidad de trabajo voy a consumir. Mientras más eficiente sea mi bomba de calor, es decir, mientras más me aproxime yo al coeficiente de performance ideal, menos cantidad de trabajo voy a necesitar para la misma cantidad de calor. Bien, entonces podemos plantear que el coeficiente de performance real es el 0,6, ¿sí? De el ideal. ¿Bien? Ok. Lo que hice acá fue despejar QC2, que es el calor que yo le tengo que entregar a la casa, en función de el rendimiento relativo, que es el 0,6, el coeficiente de performance ideal, que es 16,33, y el trabajo que necesita la bomba de calor para funcionar. Ahora, de forma similar al radiador eléctrico, yo puedo relacionar el trabajo de la compañía eléctrica, ¿sí?, con la masa de combustible que va a consumir la compañía eléctrica para darme esa cantidad de trabajo en función de la ecuación que hemos planteado acá, ¿sí?, de la eficiencia de la compañía eléctrica, de la masa de combustible y del poder calorífico. Bien, en función de esas cantidades, yo podré calcular cuánto es el trabajo que requiere la bomba de calor. O mejor dicho, expresar el trabajo que requiere la bomba de calor en función de esos parámetros, de la eficiencia de la compañía eléctrica, de la masa de combustible y del poder calorífico. Obviamente que la cantidad de trabajo que va a consumir la bomba de calor va a ser distinta tal vez a los de los otros sistemas y eso va a tener un impacto en la cantidad de combustible, ¿sí? Mientras más trabajo consuma mi bomba de calor, más combustible voy a consumir. Mientras menos trabajo consuma mi
bomba de calor, menos combustible voy a consumir, ¿sí? Es directa la relación. Bien, entonces acá podemos expresar, así como hicimos para el caso del radiador, este QC2 ya en función de todos esos parámetros, ¿sí? Entonces QC2 me queda en función del coeficiente del rendimiento relativo, el 60%, del coeficiente ideal, los 16.33, de la eficiencia de la compañía eléctrica, ¿sí? El 41%, de la masa de combustible que consumirá este sistema, ¿sí? Esta opción número 2, y del poder calorífico del combustible. Bien, entonces yo ahora puedo despejar de acá la masa de combustible que va a consumir la bomba de calor. Bien, es simplemente despejar de esta ecuación y en función de todas estas cosas que ya hemos estado mencionando. Vuelvo a recalcar, la cantidad de calor que cada uno de estos sistemas le tiene que entregar a la casa es la misma, ¿sí? A mí, desde el punto de vista de la casa, yo quiero mantenerla a 21 grados centígrados. No me interesa si eso viene del radiador, de la bomba de calor, de la estufa de gas. La cantidad de calor que la casa debe recibir para mantener esa temperatura tiene que ser la misma, sea el método que use. Bueno, vamos al análisis de la estufa de gas. ¿Qué información tenemos para la estufa de gas? La eficiencia, profe. Una eficiencia, profe. Bien. ¿Qué más? Y ¿Qué que más nos usa dice? combustible directamente. El mismo combustible que la compañía eléctrica, ¿correcto? Claro. Y quema O sea que combustible. exactamente. O sea, ¿qué hace la estufa de gas? Utiliza combustible, en este caso el mismo tipo de combustible que la compañía eléctrica, lo quema y eso me produce una determinada cantidad de calor. Y tiene una eficiencia. ¿De cuánto es esa eficiencia? 90%. 90%. Bueno, ¿eso qué significa que sea del 90% la eficiencia de la estufa? En la performance real es del 90%. Ajá. ¿Y eso qué significa? Tienen eficiencia del 90% de la eficiencia que tendría si fuera ideal. Correcto. A ver, voy a hacer la pregunta de otra forma. Si yo tengo una determinada cantidad de combustible, ¿sí? Y ese combustible tiene un determinado poder calorífico, ¿bien? Yo a partir de ahí podría decir, ok, esta cantidad de combustible me podría llegar a entregar una determinada cantidad de calor. Pero ¿cuánto calor realmente me entrega la estufa? ¿Me entrega todo ese calor? No, Entre un 90%. 90%. Entrega el 90% del calor que podría entregar el combustible en función de su masa y de su poder calorífico. ¿Bien? Bueno, entonces yo puedo plantear que el calor que entrega la estufa, el calor en este caso le llamamos C3, está dado en función de su eficiencia, ¿sí? De su rendimiento, del valor este que me dice el 90%, de la masa de combustible que va a consumir la estufa y del poder calorífico. ¿Bien? Directamente, porque la estufa no utiliza energía eléctrica, directamente utiliza el combustible. Bueno, al igual que hicimos en los casos anteriores, yo esta ecuación la puedo despejar de acá la masa, ¿sí? Que me va a quedar en función del calor que necesito entregarle a la casa, de la eficiencia de la estufa y del poder calorífico. Nuevamente, repito, por si queda alguna duda, este QC 1, 2 y 3, ¿cómo son? Igual.
Tienen que ser iguales, ¿sí? Para yo mantener la casa a una temperatura, cada sistema le tiene que proveer a la casa la misma cantidad de calor. Entonces ahora sí, yo lo que puedo hacer es plantear las distintas relaciones entre un sistema y el otro y evaluar cuál de ellos tiene mayor consumo de combustible. Bueno, hasta acá, antes de empezar a hacer eso, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Se entendió el razonamiento que venimos llevando? Sí, profe. Bien, ¿los demás? Sí, profe. Me da por ahí la sensación, hago un paréntesis acá en la clase, me da por ahí la sensación de que algunos están en un modo espectador, ¿sí? No con una atención activa sobre lo que estamos haciendo, es decir, tratando de entender y de razonar el problema. Me da la sensación, es mi percepción, puedo estar equivocado o no, pero si eso es así en algunos casos, no obviamente todos los que participan, me queda claro que me van siguiendo, yo lo que les pido, y esto se lo mencioné en alguna clase anterior, es que a medida que nosotros vamos avanzando con la clase, vayan anotando, tomando apuntes, resolviendo, no simplemente expectando lo que estamos presentando acá, porque tal vez de esa forma lo entiendan, o a lo mejor no, pero se les va a ir muy rápido, ¿sí? Son conceptos uno enganchado detrás del otro y a veces es difícil a la primera vista asimilarlos bien a estos conceptos. Y de esa forma también, si hay alguna duda, se les va a generar la duda. Si no, tal vez no, y a veces se acumulan las dudas y uno siente que tiene mucha duda y por ahí no se anima a preguntar porque dice, y capaz que acá nadie se va a enojar si ustedes preguntan, por más tonta que les pueda parecer su pregunta, ¿sí? Con lo cual, si hay algo que no quede claro, siéntanse libres de consultarlo. Pero háganlo porque ya nos estamos acercando al final y no quisiera que se queden con dudas que son importantes, que después eso no les permita avanzar cuando ustedes se vayan a poner a resolver los problemas ya por su cuenta, digamos, ¿no? Con lo cual, yo espero que a medida que vamos haciendo los problemas, sobre todo este tipo de problemas que ya integran mucho de los conceptos, ustedes estén a la par resolviéndolo también, ¿sí? A medida que vamos avanzando, prestando atención, pero también anotando, tomando nota, detectando por ahí dudas que puedan ir surgiendo a medida que vamos resolviendo el problema. ¿Bien? Espero equivocarme y espero que no sea así, pero bueno, si llega a ser así, los quiero alertar, por lo menos, eh, de poner un poco más de actividad, digamos, ¿no? Desde su lado en la resolución del trabajo práctico. ¿Ok? Profe, Y de que surjan las dudas, porque de esa forma van a surgir las dudas y vamos a poder interactuar y va a ser más rico para todos también. Sí. ¿los resultados de la comparación son en función del calor? ¿O tenemos que calcular? Los resultados de la comparación, cuando vayamos a comparar un sistema con otro, justamente al ser el calor el mismo, el calor se anula. Ah, Y bien. nos quedan en función de las otras variables, que son variables conocidas. ¿Sí? Así que vamos a esa parte. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Sí, En la última ecuación de la estufa de gas, sí. la eficiencia se le pone porque no es al 100%, digamos, sería un 0,9 ese factor. Correcto. Sí. Si fuera del 100% no sería necesario. Simplemente quedaría la masa de combustible por el poder calorífico.
Bien, gracias. Bueno. ¿Algo más? Profe, la Sí. compañía eléctrica siempre se la analiza como una máquina térmica. Sí, es una máquina térmica, de hecho, la compañía eléctrica, porque esto por ahí cuando habrán visto en los ciclos, en el ciclo de Rankine, ya el ciclo propiamente dicho es lo que hace la compañía eléctrica, ¿sí? La caldera, la bomba, la turbina, el condensador, y todos son equipos que forman parte de la máquina térmica, que en su conjunto, ¿qué es lo que hacen? Toman calor de una fuente caliente, el combustible, expulsan parte de ese calor a la fuente fría, el ambiente, y generan trabajo. Y ese trabajo va a la red eléctrica. Esa sería la fuente de trabajo reversible, ¿sí? La red eléctrica. Y de ahí se distribuye en función de las necesidades de consumo. Pero la compañía eléctrica es una máquina térmica. Produce trabajo a partir de una fuente caliente. ¿Mm? Bueno, Cualquier tipo de compañía eléctrica, no sea una compañía eléctrica que utiliza gas natural, sea una central nuclear, ¿sí? Estamos hablando de las que usan fuentes calientes, no de una, por ejemplo, una estación eólica, por ejemplo. En ese caso, lo que se utiliza es una conversión del viento en función de energía de rotación mecánica, y esa energía de rotación mecánica se convierte en trabajo eléctrico. Si bien ahí el análisis que se haría es desde un punto de vista de un balance de energía, en una compañía eléctrica térmica, ¿sí? Térmica, ahí el enfoque es de las máquinas térmicas. Utiliza una fuente caliente y genera trabajo a partir del calor de esa fuente caliente. ¿Mm? bueno, profe. Bien, bueno, vamos a hacer entonces el análisis de las comparaciones. Acá tenemos las tres ecuaciones para cada uno de los sistemas. La masa de combustible del sistema 1, es decir, del radiador eléctrico, del sistema 2, es decir, de la bomba de calor, y del sistema 3, de la estufa. Entonces, ahora empecemos a relacionar esos valores, a compararlos, ¿sí? Uno con otro, y eso nos va a decir cuál es mayor. A ver, vamos con la primera comparación. Vamos a comparar la masa de combustible de 1 con respecto a la masa de combustible 2, ¿sí? Es decir, vamos a comparar el consumo de combustible del radiador con respecto al consumo de combustible del aire acondicionado. Entonces, lo que hice acá fue hacer la relación de ambas ecuaciones, ¿sí? Es decir, MC1 sobre MC2, esto es la masa de combustible de 1, y esto es la inversa de la masa de combustible de 2, simplemente para expresarlo en una ecuación más horizontal, nada más. Bueno, a ver, ¿y qué podemos hacer acá? Fíjense, en base a esta relación. Como dijimos, el calor es el mismo, ¿sí? El calor que yo tengo que entregar a la casa es el mismo. ¿Qué más puedo cancelar de acá? Poder calorífico. Lo tengo acá, lo tengo acá. Eficiencia de la compañía eléctrica. Está acá, lo cancelo. ¿Sí? Y esta relación me queda en función de 0,6, que era el rendimiento relativo de la bomba de calor, del coeficiente de performance ideal de la bomba de calor, y de el rendimiento del radiador eléctrico. ¿Correcto? Me queda en función de esas variables. Y tenemos la información para calcularla. Resulta que para estas condiciones, ¿sí? Acuérdense, esto era el coeficiente performance de la bomba de calor, si no me equivoco, era 16.22 o algo por el estilo, ¿no? 16,33. Bueno, verifiquen este cálculo, sería 0,6 por ese valor, dividido 0,98.
¿Sí? ¿Se verifica? Sí, profe. Tal vez es 10, algo, pero bueno, para redondear, por Sí, profe, verifica. 16,33 dividido 0,98, sí, 9,99,9. ¿Qué quiere decir esto? Esta relación, ¿qué quiere decir? Que la bomba de calor consume 10 veces más que la estufa eléctrica. ¿Los demás? Que el radiador consume 10 ¿Vale? veces más que la bomba de calor. Sí, A que ver, el radiador. Claro, yo. consume el radiador. Esto es el radiador eléctrico. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El 1 era correspondiente al radiador eléctrico. Esto es la bomba de calor y esto es la estufa. ¿Bien? Entonces, esto es la bomba de calor. Es decir, que la masa de combustible del radiador eléctrico sobre la masa de combustible de la bomba de calor es 10. Eso implica que el radiador eléctrico consume 10 veces más de combustible que la bomba de calor, para las mismas prestaciones. Es decir, para la misma cantidad de calor que yo tengo que entregar con un sistema y con otro, el radiador consume 10 veces más que un aire acondicionado funcionando en modo calor. Profe, son datos reales, es así en la teoría. ¿Se imaginan ustedes? ¿Pensaban que era así? ¿Pensaban que podía haber tanta diferencia entre uno y otro? No, yo pensaba que no era tanto. ¿Es así? Es así. Lo que sí, la resistencia yo sé que consume mucho. Es totalmente así. Obviamente que va a depender, de nuevo, de la diferencia de las temperaturas, del rendimiento relativo. A ver, si ese rendimiento relativo que nosotros pusimos el 60% no es 60, es 50 o es 40, o incluso si es 30, si tenemos un aire acondicionado de los viejitos, de los que no eran tan eficientes, aún así la masa de combustible del radiador va a ser mayor que la de la bomba de calor. Tal vez no 10 veces, pero sí, siempre va a ser mayor para la misma cantidad. Ahora, si mi bomba de calor es todavía más eficiente y se aproxima al coeficiente performance, la diferencia todavía puede ser más grande. ¿Sí? Y fíjense que no depende de la cantidad de calor que yo tengo que entregar. Bien, depende más de los rendimientos de cada uno de los sistemas. Pero sí, es así. Un radiador eléctrico, de hecho, los radiadores eléctricos son los equipos que más consumen y uno no se da cuenta de eso. Bueno, se da cuenta cuando llega la factura y tal vez uno se sorprende y dice, pero ¿por qué Mete un tiro en tanto? la pata. Claro, y es muy probable que en invierno, si es que se usa mucho el radiador eléctrico, el caloventor, la factura de luz aumente bastante y probablemente la razón es ese. Y tal vez uno dice, no, pero es tan chiquitito. No, consume muchísimo. Porque ¿qué es lo que pasa? Analicemos desde este punto de vista. El radiador eléctrico lo que hace es toma la energía eléctrica y toda la energía eléctrica la convierte en calor. La bomba de calor, ¿qué es lo que hace? Toma energía eléctrica, una determinada porción, pero también toma calor de la fuente fría. Y esas dos cosas, la energía eléctrica por un lado y el calor de la fuente fría, las alimenta a la fuente caliente. De esa forma funciona la bomba de calor. Por eso tenemos la fuente fría, la fuente caliente, y siempre hay un flujo de calor. Es decir, yo utilizo en realidad, en la bomba de calor, en realidad lo que yo hago es utilizar una cantidad de energía eléctrica para bombear el calor de la fuente fría a la fuente caliente. No estoy simplemente convirtiendo toda esa energía eléctrica en calor. Lo que estoy haciendo es bombear la cantidad de calor de la fuente fría a la fuente caliente. Y para eso utilizo una determinada cantidad de energía, claramente menor que la que utiliza el radiador eléctrico. Bien.
entonces la eficiencia del radiador eléctrica es baja. Comparada con una bomba de calor, sí. De un décimo. El consumo de combustible, ¿sí? Es mucho mayor el del radiador eléctrico. Profe, usted dijo recién que el aire acondicionado lo que hace es usa energía y calor de la fuente fría para alimentar a la fuente caliente, ¿no? Ujú, ¿Y cómo es, no? Es algo complejo porque si afuera hace mucho frío, de ujú. todas formas le saca calor a ese frío, entre comillas. Sí, correcto. ¿Qué es Mm. lo que hace la heladera? La heladera extrae el frío de la fuente fría y ¿a dónde lo manda? La fuente caliente, es decir, va en contra de un proceso natural, pero lo hace mediante el uso de energía, pero lo hace, ¿eh? Lo hace. La bomba de calor opera al revés, va en contra de un proceso natural de flujo de calor, en vez de la fuente caliente vaya de la fuente fría, lo invierte a ese proceso. Para ello utiliza una cantidad de energía, pero esa cantidad de energía que utiliza no se compara con la cantidad de energía que si yo tuviese que convertir todo ese trabajo en el calor que necesito. Es muchísimo menor. Por eso es la ventaja. Ahora, estos equipos no es lo mismo comprar un aire acondicionado que comprar un radiador eléctrico. Claramente la complejidad en cuanto al diseño del equipo y demás es muy distinto, pero sí tiene una ventaja muy fuerte en cuanto al consumo de energía. ¿Mm? Por eso, cuando les toque a ustedes, en la medida de las posibilidades, por supuesto, de cada uno, ¿no? Pero a largo plazo termina siendo mucho más conveniente desde un punto de vista de eficiencia energética y desde un punto de vista de consumo de gasto, digamos, ¿no? Eléctrico, el uso de un aire acondicionado para calefaccionar una casa, más que de un ¿Cómo, radiador eléctrico. Sí, cómo funciona una bomba de calor, digamos, físicamente, ¿no? Comprime un gas, un expande. es un ciclo tal cual como el de una máquina térmica, pero funcionando al revés. Ustedes vieron los ciclos ya, ¿no? Bueno, es un ciclo, a ver, obviamente que los equipos son distintos, por eso la bomba de calor, el aire acondicionado, el motor que trae afuera, es que a simple vista, ¿qué se ve en el motor que trae el aire acondicionado afuera? Se ve como un radiador, ¿no? Si alguien por ahí si alguien por ahí se puso a observar uno de los equipos exteriores del aire acondicionado, que ve una especie de un radiador, ¿qué más se ve? Como un ventilador, ¿m? Y además que se escucha un ruido, ¿no? Un ruidito ahí que un no es muy compresor. fuerte, pero es un compresor. O sea, eso tiene un gas ahí adentro y ese gas, mediante un ciclo cerrado de compresión y de expansión, lo que van haciendo esos procesos de compresión y de expansión es van cediendo calor en algún caso y tomando calor en otro caso. El tema es que ese proceso de compresión y de expansión, según cómo funcione mi bomba de calor o refrigerador, ¿sí? Como aire acondicionado en modo calor o al revés, a veces el calor que entrega es mayor hacia el exterior o a veces el calor que entrega es mayor hacia el interior. ¿Mm? Y al revés, hacia el exterior a veces va a extraer más calor o menos calor en función de esa compresión y expansión de ese gas que hace un ciclo cerrado en el motor del aire acondicionado. Y el calor que necesita lo toma del lugar que uno le pida que haga. Si yo necesito que el calor lo bombee hacia adentro, bueno, el calor de la compresión de ese gas me lo dará dentro de la casa. Y si yo necesito que me enfríe la casa, ese calor de esa compresión lo expulsará al ambiente, sin importar si el ambiente está más caliente o más frío que la casa. ¿Sí? Sí, tiene un gas que es un gas refrigerante que absorbe y después libera el calor. Correcto. Exactamente. Y así funciona. Y la heladera funciona exactamente igual. Pero, digamos, Exactamente el igual. gas, profe, Sí, el gas es comprimido y al cambiar la presión de donde hace el cambio de calor. correcto.
Exactamente, en los procesos de compresión y de expansión, principalmente. Ahí es Y de ahí, donde se dan los... ¿de qué depende? De la eficiencia del tipo de gas. ¿Cómo? El tipo de gas, ¿de qué depende? Y el De la tipo, eficiencia sí, de las condiciones de operación, más que nada del tipo de gas, de la presión de trabajo, del calor. Más adelante vamos a hacer análisis un poco más en ese aspecto de los cambios entálpicos que se dan, y analizarlo esto en un gráfico es mucho más fácil de verlo, ¿sí? En un diagrama termodinámico, hacer este tipo de análisis es mucho más fácil de verlo. Pero uno ya con la información que tenemos, uno puede ir, buscar un ciclo de refrigeración cualquiera en un libro y eso va a estar representado por curvas como las que ya hemos visto, ¿sí? Adiabáticas, isotérmicas pueden ser, distintos tipos de curvas que son las que ya hemos visto, que conforman un ciclo cerrado. Y en ese ciclo cerrado, lo que hace un refrigerador, en este caso, o una bomba de calor, es en alguna de esas etapas se le entrega trabajo y en las otras etapas, en un caso, absorben calor y en otro caso entregan calor, ¿sí? Que es el esquema simple que nosotros hacemos siempre, ¿eh? De la fuente caliente, de la fuente fría y de la fuente de trabajo reversible. Acá está el aire acondicionado funcionando. ¿Yo qué es lo que hago? Le entrego trabajo, ¿sí? Le doy trabajo. Y al yo darle trabajo, lo que hace en este caso la fuente, la bomba de calor, si esta es la fuente caliente, ¿sí? Y esta es la fuente fría, toma calor de la fuente fría y lo envía a la fuente caliente, ¿sí? Y este calor, hagamos el balance de energía. El QC, ¿sí? En una bomba de calor, QC va a ser igual a ¿qué? En valor absoluto. Este sería QF, ¿sí? QC va a ser igual a QF en valor absoluto más W, ¿sí? Es decir, el calor que yo le estoy agregando a la casa está compuesto, balance de energía, por el calor de la fuente fría, el calor que proviene de la fuente fría, y además el trabajo que proviene de la red eléctrica. Si yo hago este mismo balance de energía para el radiador eléctrico, ¿qué es lo que tengo? Simplemente que QC es igual a W. Obviamente que si hay una eficiencia como la que tenemos acá, estará aplicado por una eficiencia. Pero todo el trabajo necesariamente se tiene que convertir en calor. En cambio, en este caso, no todo el trabajo se convierte en calor. O sea, mejor dicho, no todo el calor proviene del trabajo. Una gran parte del calor que yo alimento a la casa proviene de la fuente fría. Y ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde está la ventaja de este sistema. Ahí es donde se produce el ahorro de energía. ¿Se ve? Es bien interesante este análisis y revela muchas cosas, ¿no? Que, de nuevo, que tal vez no las podíamos ver y que son del día a día. Bueno, sigamos con el análisis. Ya nos queda el otro análisis comparativo entre 1 y 3. Y ya estamos en tiempo. Hacemos lo mismo, misma relación entre sistema 1 y sistema 3. ¿Sí? En este caso, de nuevo, podemos eliminar los calores, los poderes caloríficos, y nos queda en función de la eficiencia, digamos, de la estufa y del radiador eléctrico y la eficiencia de la compañía eléctrica. Resulta que para estas condiciones de operación, el radiador eléctrico consume 2 veces más, 2.2 veces más que la estufa. ¿Sí? O sea que el radiador eléctrico consume 10 veces más que el aire acondicionado y 2 veces más que una estufa. Bien, y ahora nos queda simplemente la comparación entre el método 3 y el 2, es decir, la estufa y el aire acondicionado. Planteamos las mismas ecuaciones
¿sí? Cancelamos de nuevo todo lo que podemos cancelar acá y calculamos la relación. Y eso nos da que, en este caso, como hemos planteado, MC3 sobre MC2, es decir, la estufa consume 4 veces y media más que el aire acondicionado. Bueno, ¿cuál es el más eficiente entonces? ¿Cuál es el que menos cantidad de combustible consume? La bomba de calor. La bomba de calor, le sigue La estufa a gas. la estufa y finalmente el radiador, ¿sí? Es decir, el radiador consume más combustible que la estufa y la estufa consume más combustible que el aire acondicionado. ¿Bien? Interesante, ¿no? Perfecto. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, estas son las cosas que nosotros queremos que ustedes empiecen a analizar, ¿sí? Y ahora ya tienen las herramientas para analizar. Proyecten esto en una operación industrial para hacer un análisis de eficiencia energética. Proyecten esto en cualquier tipo de instalación para evaluar el impacto ambiental que pueda llegar a tener el consumo de energía de esa instalación. ¿eh? Esto se puede proyectar en lo que ustedes quieran. Y en base a eso tomar decisiones y elegir métodos que sean más eficientes, que tengan menos consumo de energía. Obviamente cada uno de esos métodos tendrá un costo de fabricación, tendrá un costo, no cuesta lo mismo un aire acondicionado que un calefactor, que una estufa. Pero bueno, ahí es donde el ingeniero empieza a hacer los balances de equilibrio, digamos, ¿no? Se llaman trade-off. Lo que uno hace es en donde ponen la balanza todas las cosas y dicen, bueno, ¿qué me conviene hacer? ¿Qué decisión tomo? Es como calcular el equipo de gas para un auto. Claro, algo así. Si uno lo va a usar poco, no conviene. Lo usa mucho, sí. Totalmente. Exactamente. Pero bueno, ahora ya tienen las herramientas para poder hacer este tipo de análisis, ¿eh? Con la complejidad que uno le quiera agregar, ¿sí? Lo puede hacer. Bueno, llegamos hasta acá con el práctico 8. Si bien quedan algunos puntos adicionales por resolver, esta parte que hemos visto es el corazón del problema. A partir de acá ustedes ya pueden cambiar las variables, cambiar las temperaturas de las fuentes, que es lo que propone el problema, cambiar el rendimiento de la bomba de calor y evaluar qué es lo que pasa. Seguramente estas relaciones de consumo de combustible van a cambiar, pero bueno, habrá que evaluar cómo cambian, si se alejan, si se acercan, si las relaciones se amplían o sea, se acortan, ¿sí? Así que bueno, eso también dejo para que ustedes lo resuelvan y eso de nuevo les va a ayudar a afianzar mucho más este tipo de conceptos, ¿sí? Este problema es muy, muy conceptual. Bien. Bueno, hasta acá llegamos entonces con el práctico número 8. Bueno, gracias.